Un feliz sábado a cada uno de ustedes, apreciados adolescentes. Bienvenidos a la escuela sabática. Durante estos días hemos estado repasando un poco la lección que corresponde a la número 3, titulada La sierva del Señor. Una frase que deja mucho que pensar. ¿A quién se referirá este título? ¿De quién hablaremos durante este sábado? Eso lo vamos a ir viendo durante el transcurso de este tiempo. Los textos bíblicos en los cuales nos vamos a basar están en Lucas, capítulo 1, versículo 26, hasta Lucas, capítulo 2, versículo 20. No vamos a leer todo el texto bíblico, lo más resaltante es lo que vamos a estar estudiando durante este repaso de la escuela sabática. Muy bien, antes de empezar con ello, les invito a que me acompañen a realizar la primera oración para que Dios pueda bendecir su palabra y podamos nosotros comprender más a fondo sobre esta historia que también nos deja muchas enseñanzas. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en este sábado porque nos permites estar otra vez conectados, otra vez reunidos de forma virtual, que podamos aprovechar este día para poder estudiar, meditar más en tu santa palabra y las enseñanzas de esta historia puedan llegar a nuestros corazones, que lo pongamos en práctica en nuestra vida cotidiana, que no sea palabra ni letra muerta tu Biblia, y que nosotros también podamos compartir estas lecciones a distintas personas que no te conocen. Gracias, Señor, por acompañarnos y que este sábado pueda ser muy fructífero para cada uno de nosotros. También cuida a nuestros familiares y seres queridos, Señor. Todos sus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar. Estamos viendo en la imagen a una mujer que está muy sorprendida, está pasmada ante un mensaje manifestado por una persona, por un ser espiritual que ya nosotros vamos a ver de quién se trata. El versículo para memorizar se encuentra en Lucas, capítulo 1, versículo 38. Y vamos a dar lectura a este texto bíblico. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ya estamos viendo aquí a la protagonista de esta historia, de la lección número 3. Y ahí mismo en el versículo nos dice, su nombre fue María. María, yo estoy hablando de su nombre fue en tiempo pasado, porque obviamente sabemos que ella está descansando en el Señor, como cada persona que cree en Cristo está descansando en la tumba. Ella no ha resucitado, ella no está en el cielo, no está intercediendo por cada uno de nosotros. Ella no es la reina del cielo. Ella está descansando como cualquier ser humano que fallece y está en la tumba, esperando a que venga Cristo por segunda vez y la pueda resucitar. Eso quería enfatizar, quería recalcar antes de continuar, porque todavía sigue esa creencia de que ella ascendió y está con Jesús y es la cuarta persona de la deidad, lo cual no es cierto. Y en la palabra de Dios en ninguna parte nos manifiesta esto con respecto a María. Es una tradición, es algo que creen las personas, pero es algo muy errado. Por lo tanto, tengamos en cuenta esto. Ahora, esta frase que expresa María, ¿no? Ella manifiesta que es la esclava, que es la sierva del Señor. Esta expresión nos damos cuenta que es una expresión de humildad, no de vanagloria y no de exaltarse. Es una expresión de humildad, de sencillez. Y lo que dice después de esta primera parte es algo que también nosotros deberíamos de decir continuamente. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Entonces, nosotros, así como María, tenemos que dejar todo en manos de Dios. Los planes que Dios tenga para cada uno de nosotros, eso tenemos que aceptarlo con bastante humildad y sencillez. Así como lo dijo María. María entonces representa también a cada persona, a cada uno de nosotros. Debemos nosotros de aceptar
y adoptar esta actitud de sencillez, de humildad, no de orgullo. Y vamos a seguir estudiando más a fondo sobre María, porque María, a pesar de ser un ser humano como nosotros, también nos ha dado muchas buenas lecciones. Y eso no quiere decir que ella pues tome el lugar de Dios o que ella haya sido completamente santa o inmaculada o sin pecado, no. Quiere decir que a pesar de que está degradado el ser humano, aún así, dentro de sí mismo uno tiene que expresar y manifestar los valores morales. Eso debe cada ser humano ir instaurándolo en su vida. Los valores, el buen comportamiento, ¿no? Todos esos valores uno debe de ir cultivándolos. Muy bien, entonces esas son algunas enseñanzas, algunas lecciones que podemos sacar de esta escena. Vamos a seguir viendo sobre esta escena de su vida, que es la más significativa. Y para continuar, vamos a ver ahora un video que está muy relacionado a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así que estemos muy atentos. Ahora sí, vamos a ver el video. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Muy bien, entonces ya hemos terminado de observar este video que en sí ha resumido todo lo que vamos a estar leyendo ahora, porque es importante estudiar de la misma fuente, de la misma palabra de Dios. Ahora, ¿qué les ha impactado? ¿Qué escenas les ha impactado de este video? De que el ángel Gabriel le dijo a María de que su prima estaba embarazada, siendo mayor. Ya, siendo una persona de mayor edad, aún así estaba concibiendo a un bebé. Ya estaba incluso en el 6º mes. Ya faltaban 3 meses para poder dar a luz. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que les ha impactado de este video? Como el ángel súbitamente se presenta, ¿no?, ante ella. Claro, en sí no nos dice en la Biblia específicamente qué cosa estaba haciendo María. Simplemente es como que ella está realizando alguna actividad y en ese momento pues aparece el ángel del Señor para darle este mensaje de que ella
había sido elegida, escogida por Dios para poder en su vientre tener al Salvador del mundo. Ahora, yo les planteo la pregunta a ustedes. Pónganse en el lugar de ella. ¿Ustedes habrían aceptado el mensaje? ¿Habrían aceptado ese llamado de Dios de poder servir a Dios? Les hubieran dicho, a ver, tú vas a ser escogida como la madre del Salvador del mundo. ¿Habrías aceptado o no habrías aceptado? Claro, hubiéramos aceptado, ¿no? Por lo que entre todas las mujeres uno ha sido seleccionada o escogida o ha visto Dios algo diferente a las demás mujeres, ¿no? Un talento que nos caracteriza para que podamos ser la madre de nuestro Salvador y Redentor, ¿no? Claro, claro. Haber sido escogido por Dios es un privilegio. Hay personas que dicen, no, pero ¿cómo te va a escoger a ti? Dios sabe los planes o propósitos para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios, ¿por qué me has elegido? ¿Por qué no eliges a otra persona? ¿Por qué a mí? Pero Dios sabe por qué. Ahora, hay siempre preguntas. ¿Qué habría pasado si María hubiera dicho que no aceptaba eso? Que no aceptaba asumir esa responsabilidad. Un poco esa respuesta va a quedar en el misterio, porque no somos Dios para poder saber qué cosa habría pasado en esa situación de que ella no hubiera aceptado esa misión. Pero lo que sí sabemos es de que aceptó. Y como consecuencia, al haber aceptado, implicaba de que ella tenía que asumir esa responsabilidad de cuidarse en el embarazo, de asegurarse de que Cristo nazca bien, y otro, también luchar en contra de esas tradiciones de su época, de esos prejuicios de la época, donde una mujer que estaba embarazada antes del matrimonio estaba cometiendo el delito de fornicación y por tal motivo tenía que ser apedreada. Ella, es cierto, lo vamos a ver a continuación, ella estaba comprometida, pero según las tradiciones judías, el estar comprometido ya era como que legalmente estaba casada con José. Era algo así, sino que no se había formalizado totalmente mediante la boda, pero prácticamente ya estaba, como decir, atada a su pareja, que en ese caso era José. Entonces no podía serle infiel, no podía salir embarazada definitivamente. Por eso es que ella dice, pero yo no he conocido a ningún hombre, no he estado con ningún hombre sexualmente. Y aún así, dice el ángel que para Dios nada es imposible. Es un misterio cómo ella ha sido capaz de dar a luz sin haber estado con un hombre. Es un misterio. Nosotros no lo podemos saber, no lo podemos determinar. Algún día se sabrá, ya cuando Dios enseñe sobre el plan de salvación y todo lo que implica. Pero en este momento no se puede determinar cómo. Pero aún así hay personas que dudan de eso, que no tienen fe y que cuestionan todo a Dios, cuestionan de todo, le ven peros a todo. Entonces nosotros tenemos que creer estas cosas por fe. Muy bien, ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver el primer texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué saludo fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí que concebirás en tu seno y tendrás un hijo y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces aquí ya estamos viendo, como lo comentamos antes, estamos viendo la humildad de María. María, de forma humilde, aceptó el llamado de Dios, la responsabilidad de hacerse cargo de su embarazo, pero concebir al Hijo de Dios. Esto ya sabemos que no significa que María pues sea santa, que María no haya tenido pecados. María era un ser humano como cada uno de nosotros, con falencias, con debilidades, pero a pesar de ello, a pesar de estar en esta condición de pecado, María trató de comportarse bien, de aplicar los valores que le habían enseñado sus padres. Entonces, eso fue visto por Dios, y Dios dijo: esta mujer entonces es la elegida para ser la que va a dar a luz al Salvador del mundo. No sabemos qué otros criterios Dios ha usado para elegir a María. En lo poco que podemos ver es de que en sí María tenía una actitud de humildad, era muy obediente, y esas cosas también son virtudes que Dios toma en cuenta. Ahora, el misterio del nacimiento, de la concepción de Jesús, es algo que no lo podemos conocer, no lo podemos saber, pero sí podemos saber de que Jesús nació sin pecado. Hay personas que creen que Jesús nació con tendencia al pecado. Jesús no nació con tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque ya tenía en sí el poder del Altísimo. En el embarazo de María, María fue cubierta por el poder del Altísimo, por el poder de Dios. No sabemos eso cómo habrá sido. Sin embargo, lo que sí podemos saber es de que Jesús no tenía tendencia al pecado. Es decir, sí, él podía tener el cuerpo pecaminoso, degradado, ya no la estatura de los antediluvianos, no, ya era menor de estatura. Pero a pesar de ello, a pesar de tener todavía este cuerpo ya degradado del ser humano, aún así Jesús dentro de sí todavía conservaba la santidad. El cuerpo humano simplemente era como un disfraz o un camuflaje para que Cristo pudiera andar entre las personas, porque sabemos que Jesús es Dios. Eso lo vimos en Juan 1. Jesús es Dios. Pero como él tenía que estar pisando este mundo lleno de pecado, él tenía que camuflarse con la carne humana, tenía que camuflarse para poder andar entre las personas y que las personas por su santidad pues no mueran. Pero este concepto, estas características de Jesús hasta el día de hoy no son comprendidas por las personas. O también están en la palabra de Dios, están en el espíritu de profecía de Ellen White, pero aún así no lo quieren aceptar y quieren interpretar las cosas a su manera. Bueno, esos alcances nada más quería dar ahorita, porque esto tiene que quedar claro. Esto tiene que quedar claro. Obviamente hay cosas que no vamos a comprender porque el misterio de la concepción va a quedar allí, hasta que Cristo pueda explicarlo de sus propios labios, cómo ha sido todo el misterio de la concepción y también todo el plan de salvación. Así que no indaguemos más a fondo porque si no vamos a terminar enredados. Muy bien. Ahora, ya hemos terminado esta escena de la, como dicen, anunciación,
cuando el ángel anuncia a María esta misión, María acepta y ya se procede entonces a la concepción de Jesús. Ahora vamos a ver esta escena, el nacimiento de Jesús. Siempre debemos situarnos en el contexto de esa época. En el contexto de esa época, los judíos estaban sometidos al Imperio Romano. Por lo tanto, vamos a leer qué ocurrió durante esa época. Y eso está en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, en esta escena que está en el capítulo 2 de Lucas, de los versículos 1 al 7, estamos viendo que el contexto ya está claro: Imperio Romano que sometía a los judíos. Ahora, vemos también que el emperador Augusto César juega prácticamente un papel clave, sin querer queriendo, ya por la misma providencia de Dios, mandó a decretar que haya un censo. Entonces todos tenían que ir a sus lugares de origen. Coincidentemente, José pertenecía al linaje de David. Tenía que irse a Belén, que era la ciudad de David. Tuvo que ir allí, pero no fue solo, se fue con María para poder ser empadronados, para cumplir con el censo. Ya Dios estaba disponiendo el camino, la ruta a seguir para que se cumpla el objetivo de que Cristo nazca en Belén y se cumpliera de esta forma las profecías de Isaías, de Miqueas. Entonces vemos, Dios tiene el control de la historia, de tal forma que más abajo en los versículos 6 y 7 nos menciona de que allí, estando allí en Belén, se cumplió el tiempo y María pudo dar a luz a Jesús. Se cumplió la profecía que ya había sido dicha por los profetas del Antiguo Testamento. Entonces vemos que Dios siempre cumple con sus promesas, siempre cumple con las profecías que Él mismo manifiesta a sus profetas. Entonces Dios en ningún momento ha fallado en lo que Él mismo ha anunciado o ha manifestado. Una gran lección. Entonces Dios cumple con todo y todo está cronometrado, por eso es que dice, y se cumplió el tiempo en ese momento, en ese sitio. Ahora, vamos a ver un poquito sobre las costumbres de esa época, ¿no? ¿Sabías que muchas tradiciones religiosas en la época de Jesús y posteriores tenían historias de nacimientos milagrosos? Hasta el día de hoy hay personas que tratan de evidenciar mediante algunos hechos históricos, mediante algunas doctrinas paganas de otras religiones, tratan de decir de que el nacimiento de Jesús o la historia del nacimiento de Jesús es una copia de los nacimientos de otros dioses, de sus religiones, y que tienen prácticamente la misma esencia de una mujer que ha concebido sin haber estado sexualmente con un hombre. Ya vamos a ver esa partecita, ¿no? En estas historias, un dios a menudo, en forma de animal, generalmente se acercaba a una mujer y se unía a ella sexualmente. Aquí estoy poniendo la imagen de una mujer con un cisne porque hay un relato así, un relato de la cultura griega. La mujer se llamaba Leda y el cisne, que aparentemente era un dios que se disfrazó de cisne y estuvo con esta mujer
y pues esta mujer concibió de este cisne, concibió de este dios, ¿no? Camuflado como un cisne. Así, aparte de esta historia, había muchas historias más. ¿Por qué menciono de otras naciones, de otras regiones? Porque prácticamente los judíos iban adoptando, iban tratando de meter en su religión algunas creencias, algunas tradiciones. Algunos judíos creían en las tradiciones de otras naciones, sobre todo en las tradiciones del Imperio Romano, sino que no lo manifestaban, pero aún así algunos creían. Muy bien, entonces vemos que un poquito la similitud, ¿no? Trataban de dar una similitud con esta historia de María y del nacimiento de Jesús. Y hay personas que hasta ahora andan creyendo en estas tradiciones y lo han cristianizado, algunos. En contraste, la historia del nacimiento de Jesús no contiene elementos de animales en forma de dioses o dioses en forma de animales. No contiene eso la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque un ángel se acercó a María con la noticia de un nacimiento milagroso. Ahora, María cooperó. María afirmó, dijo que sí aceptaba esa misión que Dios le había encomendado. Porque también María podía haber dicho que no. Pero dijo que sí, cooperó voluntariamente para traer la salvación del mundo al decir estas palabras: yo soy esclava del Señor, ¿no? Entonces vemos de que el nacimiento de Jesús fue un acto de Dios, de misericordia, un milagro, porque fue concebido sin la intervención de un hombre y una mujer. Fue algo milagroso, pero siempre hay personas que tratan de torcer este acontecimiento milagroso y lo tratan de meter para sus religiones paganas y ocultistas, así que tengamos bastante cuidado con eso. Vamos a ver ahora la aplicación. Estamos leyendo el deseado de todas las gentes. Recordemos que ahora nuestra lectura, nuestro libro de cabecera de este año va a ser el deseado de todas las gentes. Ya estuvimos viendo los 3 primeros capítulos, las 2 semanas anteriores, ahora corresponde el capítulo 4. Dice lo siguiente: hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David. ¿Qué pasó? Pero José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad de su linaje real. Ellos, que estuvieron viviendo en Nazaret, que era aparentemente una zona peligrosa, ¿no? Así como en Perú, Nazaret lo podrían comparar con Callao, que es una zona muy, muy peligrosa. Nazaret en esa época, en esos tiempos, era una zona peligrosa de Israel. Entonces ellos viajaron a la ciudad de David, que era Belén. Pero a pesar de que su origen estaba en Belén, ninguno de los pobladores de Belén los reconocieron, ni siquiera les brindaron ayuda, viendo que María ya estaba embarazada y estaba a punto de cumplirse el tiempo del nacimiento. Ninguno de estas personas, de esos pobladores, los apoyó. Cansados y sin hogar, siguieron en toda su longitud la estrecha calle. Desde la puerta de la ciudad hasta el extremo oriental, buscando en vano un lugar donde pasar la noche. Estaban tocando de puerta en puerta: por favor, nos puede dar un sitio para quedarnos, mi esposa está embarazada. Eso andaba haciendo José, porque María ya no podía tampoco caminar mucho, ya estaba con dolores así de parto. Entonces ella, por la ayuda de Dios, estaba que un poco trataba de aguantar esos dolores al momento antes de dar a luz. Imagínense, a pesar de su condición, llegó a hacer el viaje y nadie los ayudó, ¿no? En vano estuvo tocando la puerta José de cada sitio, de cada casa. Hasta que, vamos a ver qué pasó. No había sitio para ellos en la atestada posada. Las posadas estaban llenas también por el hecho de que había muchas personas de otras regiones que habían ido también a Belén para el censo, al igual que José y María.
por fin hallaron refugio en un tosco edificio que daba albergue a las bestias, lo que llaman un establo, donde estaban todas las bestias, los animales de granja, ¿no? Y allí nació el Redentor del mundo, allí nació Jesús, en un humilde establo y estuvo acostado en un pesebre, en un comedero de bueyes, de vacas. Imagínense, allí nació el Redentor del mundo. Pero eso estaba profetizado también, de que ellos iban a tener que pasar por todo esto, por todos estos acontecimientos, para que pudiera ya nacer el Salvador del mundo en Belén. ¿Y en dónde? En un establo, en un pesebre, estar acostado Jesús. Imagínense, ¿no? No había gente esperando la primera venida de Cristo. Eso nos dice en el deseado de todas las gentes, capítulo 4, desde las páginas 30 hasta la 31. Está muy interesante, sería bueno que lean toda la historia, todo ese capítulo del deseado de todas las gentes, porque ahí hay muchas más cosas. Este es solo un fragmento, pero hay muchas más cosas que han ocurrido en ese momento en el que ya María estaba por dar a luz a Jesús. Todo lo que tuvo que pasar ella. Imagínense. Ahora sí, vamos a ver los versículos de impacto. Siempre recomiendo todas estas enseñanzas, las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no deben quedar allí, porque siempre las enseñanzas se deben aplicar a nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muchas gracias. Entonces, como les estuve comentando, según la tradición judía, cuando dos personas estaban comprometidas, era prácticamente como si estuvieran casadas, sino que faltaba hacer ese proceso de la formalización del matrimonio, ¿no? Ni María le podía ser infiel a José, ni José le podía ser infiel a María. Así era la tradición. Y aparte, el matrimonio ya se formalizaba cuando la novia, que todavía, a pesar de estar comprometida, seguía viviendo en la casa de sus padres, cuando la novia salía de la casa de sus padres y se iba a vivir a la casa del novio. Y allí, obviamente, se realizaba el acto de consumación del matrimonio. Esa era la tradición de esa época. Entonces, por este motivo, cuando José se enteró de que María ya estaba concibiendo y no era de un ser humano, sino era de el Espíritu Santo, pues José estaba dudando, no creía lo que María le decía, de que el ángel le había visitado y le había dicho que iba a ser la mamá del Redentor del mundo. José aparentemente no le había creído, en ese momento no le creyó. Para que María no sufra, no pase la vergüenza que pasa una mujer cuando es acusada por fornicación, o también como decir por adulterio, y sea apedreada, entonces José decidió dejar a María en secreto, porque no creía en lo que María le había dicho. Pero a pesar de eso, él amaba mucho a María y no quiso que ella sufra, que le hagan daño. Pero después, ¿qué pasó? El ángel se le apareció a José y le anunció de que tenía que creer en lo que María decía, que el hijo que ella estaba esperando iba a ser el Salvador del mundo y que obviamente este hijo iba a ser muy especial porque era concebido, engendrado del Espíritu Santo, imagínense. Entonces, a partir de ese momento, pues José se dio cuenta de que era cierto lo de María
y quiso asumir el papel de un padre terrenal. No la quiso abandonar, entonces continuó con el compromiso y por consiguiente el matrimonio. Muy bien. Ahora vamos a ver Isaías capítulo 53 versículo 2. ¿Qué nos dice? Mi siervo creció como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor para atraernos, sin apariencia para lo que deseáramos. Muchas gracias. Entonces aquí nos habla que prácticamente este Salvador nació de una forma sencilla. Yo siempre trato de decir esta frase, ¿no? Y eso deberíamos, creo, todos creerlo, ¿no? De que en la sencillez de las cosas está la grandeza. Entonces, Jesús nació en un sitio sencillo, humilde, en un establo, pero a pesar de la sencillez y humildad en la que nació, pues solo las personas sencillas se dieron cuenta de que Él era alguien glorioso, grandioso, es decir, el Salvador del mundo. Pueden ser muchos los llamados, como dijo Jesús una vez, pero pocos los escogidos. Entonces, Jesús nació en condiciones humildes, solo pocas personas lo pudieron reconocer. Y esas personas, pocas que pudieron reconocerlo, fueron personas que creían y que todavía mantenían la esperanza en la promesa que Dios había anunciado. Y también más adelante nos podemos dar cuenta también que Cristo no era tan, pero tan atractivo físicamente por el hecho de que no quería que otras mujeres se ilusionaran, porque tal vez habían mujeres que se iban ilusionando con Jesús y entonces él quería evitar eso, porque quería que lo siguieran por la palabra que él manifestaba, por el mensaje que él manifestaba, que era de que el reino de los cielos está cerca. Eso es lo que Cristo quería hacer, no quería distracciones. Muy bien, ahora vamos a ver Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué nos dice? Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Muchas gracias. Entonces, ya aquí también nos aclara, esa profecía tenía que cumplirse. Iba a ser una mujer virgen que iba a concebir al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Y que el nombre de esta persona, de este bebé, iba a ser Emmanuel. Emmanuel sabemos que significa Dios con nosotros. También lo expliqué en Juan 1, que prácticamente era Dios mismo que iba a estar caminando entre las personas, sino que con una apariencia humana para que las personas pues no murieran, no fueran fulminadas por la gloria de Dios. Entonces, qué misericordioso es Dios, ¿no? Muy bien, entonces se cumplió la profecía de que la Virgen iba a concebir. María era el nombre de esa mujer elegida por Dios. Muy bien, ahora ya hemos visto de que la lección es de que nosotros tenemos que ser humildes, ser obedientes al llamado de Dios. Y eso lo podemos ver en la vida, en la historia de María, una mujer como todos nosotros. Ahora, esta pregunta va ya para cada uno de nosotros. ¿Responderemos con obediencia al llamado que Dios hace en nuestras vidas? Dios ya debe estar haciendo algún llamado en tu vida. Pero quién sabe si no estás atento a ese llamado. Y quién sabe tal vez si sea el único llamado que Dios te está haciendo y tú estás haciendo oídos sordos. Entonces nosotros tenemos que aceptar con obediencia el llamado que Dios nos hace. Deberíamos hacerlo, porque Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y veamos esta frase muy bonita que nos dice lo siguiente: la obediencia es una decisión entre nuestro propio conocimiento y poder limitados, y la sabiduría y omnipotencia ilimitadas, ¿de quién son? Son de Dios. Entonces, nosotros podremos tratar de saber o intuir qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero Dios
tiene muchos más planes que son ilimitados, que son muy sabios de parte de Dios. Entonces nosotros no tratemos de pensar como Dios piensa, porque nuestro conocimiento es finito a comparación del conocimiento de Dios, que es infinito. Y Dios sabe qué es lo que va a ser de tu vida. Entonces, mejor seamos obedientes al llamado de Dios, porque quién sabe si grandes cosas van a suceder en nuestra vida. Eso es la lección para cada uno de nosotros. Y ahora sí, continuamos estudiando la escuela sabática, que está muy interesante. Espero que esta escuela sabática haya sido de mucho agrado para ustedes, que puedan seguir leyendo también El deseo de todas las gentes, que es un libro muy bonito porque nos amplía un poco más toda la vida de Jesús y prácticamente una parte del plan de salvación. Así que, por favor, léanlo bastante. Y ahora sí, con esto culminamos. Vamos a hacer la última oración para que podamos tener en nuestro corazón esa lección, esa enseñanza de esta historia. Entonces vamos a hacer la última oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque en esta mañana nos has permitido aprender muchas lecciones de una mujer que ella misma dijo que era sierva tuya, que iba a hacer lo que tú le estabas encomendando para su vida. Ahora nosotros también somos siervos tuyos y por lo tanto también encomendamos nuestra vida para que tú puedas dirigirla y tú puedas realizar en nosotros los planes que tienes para cada uno, Señor. Que no nos desanimemos, que confiemos más en ti, que dependamos solamente de ti, porque tú tienes bastante sabiduría a comparación de nosotros, unos insignificantes seres humanos que tratamos de saberlo todo, pero al final nunca podremos llegar a la magnitud de tu conocimiento, Señor. Acompáñanos y que seamos personas obedientes a tu llamado y cada día podamos renovar nuestra comunión contigo, Señor. Cuida a nuestros familiares y seres queridos y que todo se haga conforme a tu voluntad, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención prestada, chicos, y ya nos estaremos viendo el siguiente sábado. Yo les dejo con este himno y que lo puedan disfrutar muchísimo. Nos vemos. El anunciado Salvador en ti Belén nació. Calladamente Dios nos da su incomparable don, así también impartirá sus bendiciones hoy. Ningún oído acaso perciba su venir, mas